Nunca fuiste importante para mí. Esa frase, esas palabras entrando directo en mi pecho, desgarrándome por dentro mientras intentaba mantener la compostura frente al plato de comida aún caliente. No dije nada, solo bajé la mirada. Respiré hondo y apreté los labios para evitar que mis ojos traicionaran mi dignidad. Mi hija, Thalía, me había matado un poco con esa frase. O quizás no fue la muerte, sino el nacimiento silencioso de algo que llevaba años dormido dentro de mí. El silencio se apoderó de la mesa. Su esposo, Elías, bajó los cubiertos con un gesto incómodo. El caldo de pollo se enfriaba en los platos, pero lo que realmente se congelaba era el ambiente, el respeto, el lazo que alguna vez nos unió. Yo había preparado esa cena con tanto cuidado. Era una noche especial, o al menos así la sentía yo. Un intento más, uno de tantos, por acercarme, por estar cerca de ella, por mostrarle que aquí estaba su madre, viva, presente, deseando solo un poco de amor, o al menos de reconocimiento. Pero esa noche, algo se rompió. Definitivamente, irremediablemente. Todo había comenzado con una conversación inofensiva. Ella hablaba de los problemas en su empresa, clientes que no pagaban, proveedores que la estaban dejando colgada, empleados que renunciaban sin previo aviso. Yo la escuchaba con atención. Asentía con ternura. En un momento le dije con suavidad que no permitiera que el estrés le robara la paz, que valorara lo que sí tenía, que muchas veces cuando todo parece derrumbarse, es la vida diciéndonos que necesitamos empezar de nuevo. Quise consolarla, darle una palabra de alivio. Y fue entonces, en medio de esa intención honesta, ella soltó la frase, como si llevara años guardándola, esperando el momento exacto para vomitarla sobre mí. «Nunca fuiste importante para mí», repitió, esta vez con voz más baja, como si no hiciera falta gritar algo que para ella era tan evidente. Elías la miró, sorprendido, pero no dijo nada. Yo sí quise decir. Quise preguntarle por qué. Quise recordarle noches enteras sin dormir, pañales lavados a mano, sopas servidas con fiebre, juguetes comprados con monedas contadas. Pero no lo hice. No por cobardía, sino porque, de pronto, comprendí que ya no tenía sentido. La había perdido. Quizás nunca la tuve. Quizás toda mi vida fue un esfuerzo ciego por alimentar un amor que solo existía de mi lado. Me levanté de la mesa lentamente, con las manos temblando. No recogí los platos. No miré atrás. Fui al cuarto de invitados donde dormía desde que Thalía me aceptó en su casa, después de que el médico me dijera que no podía seguir trabajando tanto, que mi presión estaba por los cielos y que necesitaba ayuda. «Puedes quedarte aquí unos días, mientras mejoras», me dijo hace 2 meses. Nunca dijo bienvenida. Nunca dijo, me alegra tenerte cerca. Cerré la puerta del cuarto. Me senté en la cama y lloré. Silenciosamente. Como lo hacía cuando ella era niña, y yo no sabía si al día siguiente tendríamos que comer. Pero ese llanto no era igual. Era distinto. Era más frío. No era el llanto de una madre preocupada, sino el de una mujer cansada, harta, vacía. ¿Qué hice yo para merecer esto? Esa pregunta martillaba mi cabeza. ¿Fue por haberla criado sola? ¿Por no haber podido darle un padre presente? ¿Por haber trabajado tanto que a veces llegaba tan cansada que no podía jugar con ella? Intenté recordar en qué momento se empezó a alejar de mí. Recordé cuando tenía 5 años y se acurrucaba en mi regazo después de un mal sueño. Recordé cuando le cocinaba galletas los domingos y ella decía que yo era su mejor amiga. Pero también recordé cuando empezó a decir que no necesitaba que la fuera a buscar al colegio. Cuando empezó a llamarme por mi nombre en vez de mamá. Cuando dejó de responder mis mensajes.
Quizás ella llevaba años construyendo ese muro. Y yo, con tanto amor desesperado, lo único que hacía era fortalecerlo. Pasaron horas. Nadie tocó mi puerta. Nadie vino a disculparse. Nadie preguntó si estaba bien. La casa era silenciosa. O quizás era yo la que ya no escuchaba nada. Esa noche no dormí. Miré por la ventana durante horas. Vi las luces lejanas de la ciudad. Pensé en todo lo que había perdido. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. No fue un pensamiento. Fue más bien una sensación, una semilla que brotó en el fondo de mi estómago, en mi pecho, en mi garganta. No podía seguir así. Ya no. No podía seguir esperando que ella cambiara. No podía seguir viviendo de migajas de afecto. No podía aceptar más desprecios, como si fueran parte natural de la vida. No, porque si yo no me valoraba, nadie lo haría. Y por primera vez en años, pensé en mí. No como madre, no como cuidadora, sino como mujer. Me levanté de la cama, me miré en el espejo del baño. Mi rostro estaba cansado, sí, pero también había algo más. Había fuerza. Había una luz apagada que suplicaba volver, a brillar. Y decidí que esa sería la última vez que alguien me hiciera sentir así, especialmente mi propia hija. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo que sí sabía era esto. Mi historia no iba a terminar allí. Mi nombre es Alcira Torres, y esa noche empecé a renacer. Dicen que una mujer conoce realmente a su pareja cuando la vida le arrebata la comodidad. Y yo lo descubrí a la peor hora posible. Con la barriga de 9 meses, los pies hinchados y las contracciones empezando a asomar. Mi marido, Rogelio, me dejó la noche antes de que naciera Talía. Sin nota, sin explicación, sin vergüenza. Solo una mochila menos en el rincón y un hueco más en mi alma. Lo esperé durante horas. Pensé que quizás le había pasado algo. Llamé a su trabajo, a sus amigos, a su madre. Nadie sabía nada, nadie quiso saber. Y mientras mi mundo se desmoronaba, el reloj seguía corriendo. La madrugada llegó con dolor, el verdadero, el físico, y el otro también, ese que nadie ve. El de parir sabiendo que nadie te espera al volver a casa. Llegué sola al hospital. Un taxista me ayudó a bajar. Firmé papeles entre gemidos. Y lloré. Lloré como nunca. No solo por el dolor del parto, sino por la certeza de que mi hija vendría al mundo en medio del abandono. Pero entonces la vi. Pequeñita, frágil, con una fuerza en su llanto que parecía decirme: «Estoy aquí, mamá. No estás sola». Y por un momento creí en eso. Creí que nos bastaríamos. Los primeros años fueron los más duros, pero también los más dulces. Vivíamos en una pieza alquilada en el fondo de una casa vieja. La cuna era prestada, la leche donada. Mis horas de sueño eran contadas. Trabajaba limpiando casas durante el día, lavando ropa ajena durante la noche. A veces dejaba a Talía con una vecina. A veces la llevaba conmigo. Me acuerdo de una vez que la dormí en una colchoneta detrás de la lavadora mientras yo fregaba pisos en la casa de una señora que apenas me dirigía la palabra. Y aún así, la veía sonreír y todo valía la pena. Me repetía: «Esto es temporal, vamos a salir de aquí». Porque todo lo hacía por ella. Todo, cada sacrificio, cada moneda ahorrada, cada callo en mis manos. La inscribí en la mejor escuela pública del barrio cuando tuvo edad. Le cocinaba con lo poco que tenía. Le inventaba cuentos. Le bordaba muñecas con retazos viejos. Intentaba estar presente en cada momento, aunque muchas veces mi cuerpo no respondía. Llegaba tan agotada que me dormía sentada en la silla, con la cuchara aún en la mano.
Y sin embargo, ya entonces había algo en ella, una distancia, una especie de indiferencia que crecía con el tiempo. No sé si era por mi forma de vivir, por las carencias, o simplemente porque había heredado algo que yo no sabía cómo manejar. A los 8 años, dejó de pedirme que la acompañara al colegio. A los 10, empezó a decir que yo olía a cloro. A los 12 pidió no invitar amigas a casa porque le daba vergüenza. Yo intentaba no tomarlo personal. Decía que era la edad, que luego pasaría, pero no pasó. Con los años, su mirada hacia mí fue cambiando. Se volvió más dura, más fría, como si yo fuera una figura que debía tolerar, pero no querer. Me esforzaba por disimularlo. Nunca le reclamé. Prefería seguir luchando en silencio, pensando que, quizás, un día entendería, que se daría cuenta de todo lo que hice, que el amor que no demostraba era solo una máscara, una forma de protegerse. Cuando terminó la secundaria me dijo que se iba. «Quiero otra vida», fueron sus palabras. Y se fue. Consiguió una beca en una universidad lejos, trabajó, se independizó. Y yo, en el fondo, me sentí orgullosa, aunque dolida, porque nunca hubo una llamada para preguntar cómo estaba, nunca un «te extraño», nunca una Navidad juntas, ni siquiera una visita sorpresa, solo mensajes impersonales, fotos de eventos a los que yo no estaba invitada, anuncios de logros en redes sociales que descubrí por terceros. Y aún así, cuando supe que estaba abriendo su empresa, le mandé un regalo, un ramo con una nota. «Estoy orgullosa de ti, hija». Ella nunca respondió. Mi consuelo era pensar que, a pesar de todo, yo había cumplido mi misión. Había criado a una mujer fuerte. Y si eso había costado mi cercanía, pues era un precio que pagaba con resignación. Pasaron los años. Mi salud empezó a fallar. El cuerpo me recordaba que el esfuerzo tiene consecuencias. Y cuando ya no podía sostener tantos trabajos, me atreví a pedirle ayuda. No fue fácil. Sentí que traicionaba mi propia fuerza al tocar esa puerta, pero no tenía opción. ¿Y ella? Ella aceptó. «Puedes quedarte aquí, por un tiempo», me dijo. Nunca preguntó si tenía hambre. Nunca ofreció una manta extra. Yo estaba allí, sí, pero no como madre. Era como una carga, una sombra. Los días pasaban en silencio. Yo me encargaba de limpiar lo que podía, cocinar lo que sobraba. Intentaba no molestar. Intentaba ser invisible, porque todo en su actitud gritaba que no me quería cerca. Y sin embargo, había algo dentro de mí que seguía esperando. Un gesto, una palabra, una caricia. Algo que me dijera: «A pesar de todo, te quiero». Pero no llegó. Y después de esa cena, con esa frase, «Nunca fuiste importante para mí», comprendí que había vivido en una ilusión. Mi hija no me odiaba, simplemente no me amaba, no como yo la amaba a ella. Y esa revelación fue como una aguja que pinchó un globo que llevaba años flotando en mi pecho. Todo ese aire, todo ese sueño, se escapó y me quedé vacía, pero también libre, porque al fin entendía que no dependía de ella para ser alguien, que yo existía antes de que ella naciera, que mis cicatrices eran medallas, que mis noches sin dormir, mis manos gastadas, mis lágrimas tragadas, eran parte de una historia que valía la pena, incluso si ella no quería leerla. Mi pasado fue duro, sí, pero no me rompió, y quizás ahora, al fin, era hora de mirar hacia adelante. La vida no cambia de golpe, cambia de grieta en grieta, y yo llevaba años llenándome de pequeñas heridas, un desprecio aquí, una palabra cortante allá, un silencio que pesaba más que un grito. Pero aquella tarde, aquella maldita tarde, fue la que rompió algo en mí.
Thalía había tenido un día difícil en su empresa. Lo supe porque la escuché gritarle a uno de sus empleados por teléfono. Caminaba por la sala como una fiera enjaulada, el ceño fruncido, el rostro más tenso de lo normal. Golpeaba con los dedos sobre el celular. Reclamaba, exigía, mandaba. Yo, sentada en un rincón, cosía un dobladillo de una blusa que estaba descosida. Algo viejo, algo inútil, algo que me distraía. Quise decir algo, ofrecer un poco de alivio. Mi intención no era meterme, solo mostrarle que yo estaba alí, que mesmo que ela non me amase, eu aínda me importaba. Tal vez deberías descansar un poco, hija. Tomarte un té. Estás muy estresada. Susurré. Fue un murmullo. Una frase suave, casi como un soplo. Y aún así, ella me escuchó. Giró el rostro lentamente, como si mi voz le hubiera herido el orgullo. Me miró con una mezcla de asco y impaciencia. ¿Tú me vas a decir cómo manejar mi empresa ahora?, soltó con una risa sarcástica. Por favor, mamá, tu opinión no vale nada. Ese silencio que vino después fue más humillante que la frase. Ni siquiera esperaba una disculpa. Pero ella no solo no se arrepintió. Volvió a su celular. Siguió hablando. Como si yo no estuviera allí. Como si yo nunca hubiera estado. Yo no respondí. No porque no quisiera, sino porque no podía. Me sentí como una hoja pisoteada, como una servilleta sucia arrugada en la mesa. Volví al dobladillo, pero mis manos temblaban tanto que la aguja me pinchó el dedo. Una gota de sangre cayó sobre la tela, y en ese instante entendí que algo se había roto dentro de mí. Ya no era tristeza, ya no era decepción. Era algo más profundo. Era la certeza de que había llegado al fondo. Esa noche me encerré en el cuarto de huéspedes donde dormía. Una habitación sin alma, con una cama estrecha, una lámpara sin pantalla y un armario que apenas se cerraba. No tenía ni una foto, ni un recuerdo. Todo allí gritaba temporal, como si yo fuera una visitante incómoda. Una mochila olvidada que nadie se atreve a tirar, pero que nadie quiere ver. Me senté en la cama con la espalda encorvada. El silencio de la casa era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared desde el pasillo. Mis pensamientos comenzaron a girar como remolinos. Recordé todas las veces que la defendí, todas las veces que mentí por ella, que la protegí, que la consolé cuando lloraba por tonterías infantiles. Recordé cómo vendí mi único anillo de oro para pagarle un curso. Cómo dejé de comprar medicamentos para mí porque ella necesitaba zapatos nuevos. Cómo trabajé con fiebre, con dolor, con hambre. Y todo para que ahora me dijera que mi opinión no valía nada. Una parte de mí quiso llorar, pero no pude. Las lágrimas estaban secas. Lo que había dentro no era llanto, era fuego. Esa frase empezó a repetirse en mi cabeza, como un eco maldito. Tu opinión no vale nada. Nada, nada, nada. ¿En qué momento dejé de valer? ¿Acaso alguna vez valí algo para ella? La respuesta me golpeó como una bofetada. Nunca. Nunca fui suficiente. Nunca fui vista como alguien importante. Solo como una presencia funcional, una figura gris, una sirvienta con nombre de madre. Me acosté esa noche mirando el techo, sintiendo que no había aire suficiente en la habitación. Y entonces lo pensé por primera vez. Irme. No por venganza, no por drama, sino por mí, por la mujer que existía antes de ser madre. Por la Alcira que reía fuerte, que soñaba con tener su propia peluquería, que se maquillaba con sombra azul los sábados, aunque no tuviera a quien impresionar. ¿Dónde había quedado esa mujer? Enterrada bajo años de silencio, apagada por un amor unilateral,
borrada por una hija que nunca la miró como persona. Al día siguiente me desperté temprano. Como siempre, preparé café. Dejé la cocina limpia. No porque quisiera agradarla, sino porque era mi rutina. Mi forma de poner orden al caos. Thalía ni siquiera bajó a desayunar. Se había ido temprano, como si tuviera prisa por no verme. Yo me senté a la mesa, sola, con una taza tibia entre las manos, y respiré. Algo estaba cambiando. No era inmediato, no era visible, pero dentro de mí una semilla empezaba a germinar. No sabía a dónde iría, no tenía un plan, pero tenía una decisión. No iba a seguir siendo invisible. No más humillaciones, no más silencios incómodos, no más desprecios disfrazados de indiferencia. Esa noche tomé una libreta vieja y comencé a escribir nombres, personas que conocía, lugares donde había trabajado, vecinas que quizás aún vivían en el barrio donde crecimos. No buscaba ayuda, buscaba puertas, una salida, una pista, un camino que me sacara de esa casa que no era un hogar. Y cuanto más escribía, más sentía que recuperaba pedazos de mí. Recordaba conversaciones, olores, canciones que solía cantar mientras barría el patio. Thalía podía no valorar mi voz, pero yo la tenía, y era hora de volver a usarla, porque si mi opinión no valía nada para ella, entonces ella tampoco. Valía todo para mí. Esa fue mi epifanía, la chispa. Y aunque me temblaran las piernas de solo pensar en salir al mundo otra vez, sentía que tenía que hacerlo, porque quedarse también es una forma de morir. Nunca fui una mujer de reencontrar personas. La vida me enseñó a seguir adelante sin mirar atrás. Mis afectos más profundos, con el tiempo, se convirtieron en recuerdos vagos. Algunos nombres se borraron, otras caras se diluyeron en la niebla de la rutina. Pero hay amistades que no se disuelven. Hay vínculos que el tiempo oxida, pero no rompe. Y fue una tarde cualquiera, en la fila del supermercado, donde el destino me trajo de vuelta a Malena. Yo estaba con unas pocas cosas en la canasta. Harina, huevos, un jabón barato. No podía darme lujos. Todo era contado. Mientras esperaba, revisaba mentalmente si no había olvidado nada esencial y también cuánto me iba a quedar de los pocos billetes que llevaba escondidos en el monedero. Fue entonces cuando una voz me llamó, casi con sorpresa, casi con ternura. «Alzira, ¿eres tú?» Me giré y ahí estaba ella, Malena. El mismo brillo en los ojos, el mismo gesto amplio al sonreír, pero diferente. Había en ella algo que no reconocía, una seguridad, una firmeza, una luz. Vestía un conjunto sobrio pero elegante. Su cabello, perfectamente recogido, revelaba unos pendientes discretos y caros. Y sus manos ya no estaban ajadas por el trabajo como antes. Ahora llevaban anillos dorados y uñas impecables. Me quedé en silencio. Mi primera reacción fue la vergüenza. Estaba despeinada, con una blusa vieja y una mirada cansada. Me sentí como una sombra al lado de ella. «Dios mío», exclamó. «No puedo creerlo. ¿Cuántos años han pasado?» Traté de sonreír. «Muchos», susurré. Malena no esperó mi permiso. Me abrazó con fuerza. Un abrazo cálido, de esos que uno casi olvida cómo se sienten. Yo, rígida al principio, terminé rindiéndome y apoyando mi cabeza en su hombro por unos segundos. Ese contacto humano, honesto, fue suficiente para quebrarme un poco por dentro. Salimos del supermercado juntas. Ella insistió en cargar mis bolsas. Me preguntó cómo estaba, qué había sido de mi vida. No mentí. No adorné. Le dije que vivía con mi hija, que cuidaba la casa, que estaba sobreviviendo. ¿Y tú?, pregunté sin querer parecer curiosa. «Tengo una estética», dijo con una sonrisa. Empecé de a poco.
en el garage de mi hermana. Ahora tengo 2 locales. Me va bien. Muy bien, de hecho. Pero más allá del dinero, lo que más agradezco es haber recuperado mi dignidad. La palabra me golpeó. Dignidad. ¿Dónde había quedado la mía? Malena me miró con esos ojos de quien lo ha visto todo y aún así no juzga. Puso una mano sobre mi brazo. ¿Sabes qué necesitamos tú y yo?, me dijo. Un día de princesa. Te paso a buscar mañana. No digas que no. Intenté negarme. Le dije que no tenía ropa adecuada, que no podía permitírmelo. Ella solo rió. Déjame a mí. Mañana, a las 10. Y no se discute. Y así fue. Al día siguiente, Malena apareció frente a la casa de Thalía en un auto pequeño, pero reluciente. Yo salí con vergüenza. Llevaba una blusa vieja y un pantalón que me quedaba flojo. Pero ella me recibió como si fuera la mujer más elegante del mundo. «Estás hermosa», me dijo. «Hoy vas a recordarte». Primero fuimos a una cafetería pequeña y luminosa. Me pidió un capuchino y una rebanada de torta de naranja. Yo no recordaba la última vez que comí algo dulce fuera de casa. Hablamos de nuestra infancia, de los bailes en el club del barrio, de nuestras madres gritándonos desde la vereda. Nos reímos como niñas. Por unas horas, olvidé mi edad, mis dolores, mi casa. Después, me llevó a su estética. Cerró el local solo para mí. «Hoy no eres una clienta», me dijo. «Eres mi amiga y te lo mereces». Me lavaron el cabello con agua tibia, me hicieron las manos. Me pintaron las uñas de un color vino que nunca me hubiera atrevido a usar. Una chica joven me maquilló con delicadeza, como si, al tocar mi rostro, supiera que había historia en cada arruga. Luego, Malena apareció con una bolsa. «Esto es para ti», dijo. «No acepto rechazos». Dentro había un vestido azul marino, sencillo pero hermoso, de tela suave, con un escote modesto y una caída perfecta. También había un par de zapatos bajos, cómodos, y un pequeño collar de perlas falsas. Cuando me vi en el espejo no me reconocí. Había una mujer allí. No una sombra, no una figura resignada. Una mujer. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Malena se paró detrás de mí y me miró por el espejo. «¿Ves? Ahí estás. Siempre estuviste. Solo necesitabas que alguien te lo recordara». No supe qué decir. Solo asentí, con la garganta cerrada. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de emoción, tristeza, esperanza. Al salir de la estética caminamos por una plaza cercana. Me sentía ligera, como si por fin pudiera respirar, como si ese día hubiera removido la costra de los años de abandono. Nos sentamos en un banco, bajo un árbol. «¿Por qué nunca me llamaste?», pregunté. Malena suspiró. «Porque pensé que tú habías elegido ese camino, que estabas bien. Después supe por una vecina que vivías con tu hija. Pero también supe que ya no eras la misma Alzira. Me dolió no haberte buscado antes. Perdóname». «No tienes que pedirme perdón», dije. Yo tampoco lo hice. Hubo un silencio largo. Luego ella me miró con seriedad. «Alzira, te voy a decir algo que tal vez no quieras oír, pero necesito decírtelo. Vivir como estás viviendo no es vida. Eso no es respeto, no es amor, es dependencia. Y tú no dependes de nadie. Eres capaz, eres valiosa. Has criado sola a una hija, has trabajado, has aguantado, pero no tienes por qué seguir aguantando». Sus palabras me perforaron. Ella no me hablaba como una amiga compasiva. Me hablaba como una mujer que había salido del pozo, como alguien que sabía lo que era reconstruirse. «¿Y qué hago?», pregunté en voz baja. «¿A dónde voy?». «A donde tú quieras. Y si no sabes dónde, empieza por escucharte. A veces no necesitamos un lugar.
Necesitamos silencio, paz, un rincón donde volver a empezar. Si algún día decides irte de esa casa, mi casa está abierta. No para quedarte eternamente, sino para comenzar, como yo lo hice. Ese ofrecimiento me conmovió, no porque fuera una solución, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien me ofrecía algo sin esperar nada a cambio. Esa noche volví a casa distinta. No mejor, no resuelta, pero distinta. Llevaba puesta la ropa que me había regalado Malena. Y al mirarme al espejo del cuarto de huéspedes, entendí que ya no podía mentirme. Yo quería salir de esa vida. Malena no me salvó, pero me dio un espejo. Y al verme, por fin, recordé quién fui. Y más importante aún, quién podía volver a ser. Los primeros días en la empresa de Malena fueron una mezcla de vértigo y asombro. Nunca imaginé, a mis 63 años, estar aprendiendo algo completamente nuevo, rodeada de mujeres jóvenes, de espejos brillantes, de música suave, de fondo y fragancias florales flotando en el aire. Yo, que venía de años de silencio y resignación, me encontraba ahora en un lugar donde se hablaba de belleza, de cuidado, de autoestima. Un mundo que hasta entonces me había parecido ajeno y, de cierta forma, prohibido. Malena me recibió como si siempre me hubiese estado esperando. No como una empleada más, sino como alguien en quien confiaba. Me presentó al equipo, un grupo de mujeres de distintas edades, todas amables, sonrientes, pero también determinadas. No era un ambiente de competencia ni de frivolidad. Era un espacio donde el respeto y la solidaridad marcaban el ritmo del trabajo. Al principio me limité a ayudar en lo que podía. Preparaba el té para las clientas, ordenaba los productos, barría discretamente los rincones, organizaba los turnos en la agenda. Observaba todo en silencio, absorbiendo cada detalle, cada técnica, cada conversación. Poco a poco, comencé a interesarme por los tratamientos, por los ingredientes, por las historias de transformación que las clientas compartían mientras se maquillaban o recibían un masaje. Malena, paciente y generosa, empezó a enseñarme más. Me mostraba cómo aplicar mascarillas, cómo tratar distintos tipos de piel, cómo hablar con las mujeres que llegaban agotadas, rotas, buscando no solo verse mejor, sino sentirse vivas de nuevo. Un día me dijo, con esa voz suya que mezcla dulzura y firmeza: «Tú no solo puedes hacer esto, Alzira, tú naciste para esto. Has cuidado a otros toda tu vida. Ahora es momento de cuidar también a quienes necesitan reencontrarse, porque tú sabes lo que es olvidarse de una misma». Y tenía razón, yo lo sabía. Me entrenó con paciencia, me hizo practicar con ella, con compañeras, hasta que gané confianza en mis manos, en mi mirada, en mi presencia. Un día, sin previo aviso, me asignó una clienta. Era una mujer de mi edad. Llegó con la espalda encorvada, la cara opaca, los ojos apagados. Me senté frente a ella, le hablé con ternura, y cuando mis dedos tocaron su rostro, sentí algo profundo. Estábamos conectadas en el mismo dolor. Mientras la cuidaba, ella me contó de su soledad, de sus hijos que ya no la visitaban, de sus noches largas sin consuelo. Y en vez de aconsejarla, la escuché. Le ofrecí silencio, respeto y calor humano. Al terminar, me miró al espejo y rompió a llorar. «Me había olvidado de cómo se siente ser tocada con cariño», dijo. Y en ese momento, entendí. Yo también había olvidado eso. No era solo un trabajo, era una forma de dar amor. Los días se sucedieron con rapidez. Empezaron a llamarme por mi nombre. Las clientas pedían atenderse conmigo. Algunas venían solo por charlar. Otras dejaban propinas. Me agradecían. Me reconocían. Yo, que durante años había sido invisible incluso dentro de mi propia casa, ahora era vista, valorada, querida.
Mi apariencia también empezó a cambiar. No por vanidad, sino por consecuencia natural de sentirme viva. Volví a usar colores que antes evitaba. Aprendí a cuidar mi piel, a peinarme con amor, a mirarme al espejo sin bajar la vista. Una mañana, al colocarme un pañuelo en el cuello, me detuve frente al espejo largo del vestuario. Me observé con atención. Vi mis arrugas, mis canas, mis manos marcadas por el tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo, me gustó lo que vi. No era joven, no era perfecta, pero era yo. Y eso era suficiente. Malena notó el cambio, se acercó y me abrazó fuerte. Estás volviendo a ti, Alzira. Esa mujer que eras, esa que se perdió en medio de tanto sacrificio, está regresando. Nunca se fue, solo se durmió. Esa frase me acompañó todo el día, y toda la semana, y todo el mes. A la par de mi trabajo, también empecé a ordenar mi mente, a revisar los años pasados con una mirada nueva. Me preguntaba en qué momento me había convencido de que no merecía más. ¿Cuándo fue que creí que mi vida ya había terminado? Y entendí que ese pensamiento no era mío. Había sido sembrado poco a poco por el desprecio, por la rutina, por las palabras duras de Thalía, por mi propio silencio. La maternidad había sido el centro de mi existencia. Criar a Thalía sola, trabajar día y noche, renunciar a todo por su bienestar, había sido mi razón de ser. Pero cuando ella creció y me empujó hacia los márgenes de su vida, yo no supe qué hacer. Me convertí en una sombra, esperando una migaja de afecto, soportando desplantes, viviendo como una huésped indeseada en la casa que alguna vez ayudé a construir. Ahora, ese ciclo se estaba cerrando. No con odio, no con venganza, sino con claridad. Una tarde, al salir del trabajo, Malena me invitó a caminar por el parque cercano. El cielo estaba anaranjado, el aire tibio. Nos sentamos en un banco, en silencio. Luego me miró y dijo: «Alzira, sé que te queda un paso, y sé que te da miedo». «¿Qué paso?» «Elegir por ti. No por miedo, no por costumbre, no por culpa. Elegir con libertad y quedarte donde te valoran. Aunque sea lejos de todo lo que conocías». No respondí en ese momento, pero esas palabras me habitaron durante días. Y entonces, una noche, ocurrió algo que selló mi decisión. Volví a casa después del trabajo, aún con el uniforme, con el cabello recogido y el rostro limpio. Me sentía plena, feliz. Pero al entrar, Thalía me miró con desprecio. «¿Vienes así vestida? ¿Y maquillada? ¿Qué estás buscando, mamá? ¿Atraer a algún viejo ridículo?» Me quedé paralizada. La mujer que había cuidado de mí esa tarde, la que se emocionó frente al espejo, volvió a mi mente. Y pensé: yo no merezco esto. No respondí, no grité, no lloré. Esa noche, mientras Thalía dormía, tomé una libreta vieja y empecé a escribir. No una carta de despedida, ni un reclamo. Solo escribí lo que quería para mí: paz, dignidad, silencio, un lugar mío, una cama que no me doliera, un futuro, aunque corto, que me perteneciera. Guardé la libreta bajo la almohada y dormí como no dormía hacía años. Mi renacimiento no fue un estallido. Fue un despertar lento, un abrir los ojos después de una larga hibernación. Ya no era solo la madre de Thalía. Ya no era la señora callada que barría los rincones de una casa donde no era bienvenida. Era Alzira, con historia, con heridas, con fuerza y, por fin, con un propósito que no tenía que ver con nadie más, solo conmigo. No pasó mucho tiempo desde que tomé mi decisión hasta que la vida, en su manera irónica y misteriosa, decidió ponerlo todo patas arriba. Fue como si el universo,
Al notar que yo finalmente había elegido priorizarme, quisiera poner a prueba mi determinación. Y esa prueba tenía nombre: Thalía. La primera señal llegó una tarde, mientras tomaba un té en la cocina de la casa de Malena, donde me estaba quedando temporalmente. Un mensaje de texto. «Mamá, ¿podemos hablar?». Lo leí con el ceño fruncido, corto, frío, como si nada hubiese pasado, como si los años de desprecio, los silencios pesados, las frases hirientes, se pudieran borrar con una simple línea. No respondí. Los días siguientes fueron una avalancha, llamadas perdidas, mensajes uno tras otro. «Mamá, estoy mal. Mamá, por favor. Necesito hablar contigo. ¿Dónde estás? Sé que estás enojada, pero por favor atiéndeme». No respondí a ninguno. No por crueldad, no por venganza, sino porque, por primera vez, comprendí que no tenía que hacerlo. No era mi responsabilidad cargar otra vez con todo. Yo ya había hecho mi parte, más de lo que me correspondía, pero la insistencia no se detenía. Cada día que pasaba, los mensajes se volvían más angustiados, más desordenados. Un día, en un audio de voz, la escuché llorando. Decía entre sollozos que la empresa había cerrado, que su esposo la había abandonado, que estaba sola, que no sabía qué hacer. Su voz, que tantas veces fue afilada, dura, implacable, ahora sonaba rota, vulnerable. Y aún así, no fue capaz de venir. No tocó a mi puerta. No me miró a los ojos. Solo escribió, solo llamó. Porque pedir ayuda sin tener que mirar de frente a quien dañaste siempre es más fácil. Yo escuchaba cada audio una sola vez. Luego, apagaba el teléfono y salía a caminar. Me aferraba al presente, al olor del jazmín que crecía en el jardín de Malena, al sonido de los pájaros al atardecer, a las conversaciones ligeras con las clientas que ya me conocían por nombre. Me aferraba a la paz que, por fin, comenzaba a habitarme. Pero eso no significaba que no doliera. Una parte de mí seguía siendo su madre. Una parte de mí, aunque pequeña, se removía con cada lágrima que escuchaba, con cada súplica que leía. Pero esa parte ya no gobernaba mi vida. Ahora sabía diferenciar entre compasión y sumisión, entre amor y anulación. Recordaba todas las veces que, años atrás, pedí un poco de respeto, un gesto de gratitud, una mínima muestra de ternura. Y lo único que recibí fue desprecio. Recordaba cómo me hablaba frente a los demás, cómo me minimizaba, cómo me hacía sentir como una carga. Y ahora que su mundo se derrumbaba, venía a mí no por amor, sino por necesidad. Una noche Malena me encontró en el jardín, sentada bajo la pérgola de madera, mirando el cielo estrellado con el teléfono en la mano. «¿Otra vez, Thalía?», preguntó con suavidad. Asentí. «¿Y qué vas a hacer?». La miré y sin dudar le respondí: «Nada». Me sonrió con tristeza y orgullo al mismo tiempo. «Te admiro, Alzira. Es una de las decisiones más difíciles que puede tomar una madre. No correr cuando el hijo llora. No es por crueldad», dije. «Es por sanidad. No puedo salvarla de las consecuencias de sus elecciones, como ella nunca me salvó del peso que puso sobre mis hombros». Los días siguientes fueron aún más intensos. Thalía pasó de la súplica al enojo, de la tristeza al reproche. Comenzó a enviar mensajes cargados de culpa. «Nunca fuiste una madre presente. Siempre me hiciste sentir que te debía algo. Ahora te vas justo cuando más te necesito. Eres egoísta, mamá». Esas palabras me sacudieron. No por su contenido, sino por lo familiares que sonaban. Era el mismo patrón de siempre. Ella haciendo de víctima. Yo siendo la causa de todos sus males. Nada había cambiado.
Ni siquiera en su desesperación era capaz de reconocer su parte. Apagué el teléfono por completo. Necesitaba silencio. No del mundo, sino de ella. Necesitaba que mi mente dejara de vibrar con su voz, que mis emociones dejaran de girar en torno a su existencia. Empecé a escribir en un cuaderno nuevo. Cada noche, antes de dormir, anotaba 3 cosas por las que estaba agradecida. Una clienta que me abrazó, una canción que me hizo sonreír, una flor nueva en el jardín. Pequeños milagros diarios. Y en esas páginas, Thalía no aparecía. No porque ya no la quisiera, sino porque entendí que el amor no debe doler tanto. Malena me ofreció quedarme el tiempo que quisiera. Incluso me habló de un pequeño apartamento que estaba por rentar en la ciudad, cerca del centro. Me mostró fotos. Era modesto, pero luminoso. Yo lo miré con emoción contenida. ¿Crees que podrías vivir sola?, preguntó. Creo que por fin podría vivir, Malena. Esa noche soñé con una casa vacía, llena de luz, con una mesa donde yo me sentaba a desayunar sola, en paz. No había ruido, no había reproches, solo yo y una taza de café caliente. Desperté con una sensación de certeza. Era tiempo. No solo de dejar de responder a Thalía, sino de dar un paso más allá, de establecer una vida propia, lejos del rol de madre mártir. Pero antes de eso, tenía que enfrentarme a la última trampa emocional. Un día, encontré un sobre debajo de la puerta, sin remitente. Lo abrí, y era una carta escrita por Thalía, a mano. Decía: no sé cómo llegamos a esto. Me equivoqué en muchas cosas, lo sé, pero sigo siendo tu hija. No me abandones ahora. Mamá, por favor, ayúdame. Sentí un nudo en el pecho. Las lágrimas vinieron solas. No de culpa, no de debilidad, sino de duelo. Estaba enterrando un vínculo tal como lo conocía. No respondí. Guardé la carta en una caja, la misma donde puse fotos antiguas, pequeños recuerdos, cartas viejas. No para olvidarla, sino para recordarme que eso era el pasado. Hoy, mientras escribo esto, el sol entra por la ventana del nuevo apartamento. Me mudé hace 3 días. El silencio es absoluto, pero no me pesa. Comencé a decorar con colores suaves, plantas en las ventanas, tazas nuevas. Todavía sueño con ella algunas noches. En mis sueños, a veces llora, a veces grita, a veces es una niña pequeña que me abraza. Me despierto con el corazón agitado. Pero ya no corro, ya no llamo. Solo respiro. Y agradezco, porque el dolor de mi hija ya no es una cadena, es una sombra. Y yo he aprendido a vivir bajo la luz. No esperaba verla. No esa mañana. No en mi puerta. No con ese rostro. Era temprano. El cielo aún no decidía si sería nublado o soleado. Y yo estaba regando las plantas del balcón cuando escuché el timbre. Al principio pensé que era la vecina de al lado, que a veces venía a pedirme azúcar o simplemente conversar. Pero no. Cuando abrí, ahí estaba ella. Thalía parecía más pequeña de lo que recordaba, no por su estatura, sino por la manera en que se sostenía. Los hombros encorvados, la piel pálida, los ojos hinchados. Llevaba un ramo de flores entre las manos, fresias blancas, las mismas que yo le compraba cada año en su cumpleaños cuando era niña. Por un segundo, no dije nada, y ella tampoco. Se le quebró la voz antes de poder pronunciar cualquier palabra. Y entonces lloró. No esas lágrimas silenciosas que se derraman con orgullo, sino un llanto desbordado, sin filtros. Hundió el rostro entre las flores, y cuando volvió a mirarme, sus ojos parecían de otra persona. «Mamá», dijo con dificultad. No sabía a dónde más ir. La miré en silencio. No había odio en mí,
ni rencor, pero tampoco urgencia. Ya no necesitaba correr al rescate. Me hice a un lado, señalando el interior del departamento con un gesto suave. Ella entró despacio, como si temiera romper algo. Nos sentamos a la mesa. La misma mesa donde, por las últimas semanas, desayuné en silencio. Escribí cartas para mí misma. Tomé decisiones sin pedir permiso a nadie. Era mi espacio sagrado. Y allí estaba ella. Puso las flores frente a mí. Las recordé. Susurró. Siempre me dabas de estas. Yo fingía que no me importaban, pero siempre las esperaba. Nunca te lo dije. Tomé el ramo con delicadeza. El aroma me golpeó de lleno. Era como volver a los días en que ella corría por la casa con trenzas deshechas, llenando todo con su risa, cuando el futuro aún no había dolido. «Gracias», dije con voz firme. «Son hermosas». Hubo un silencio largo, espeso. Ella temblaba ligeramente, como si sus emociones estuvieran contenidas por un hilo fino. Finalmente, alzó la mirada. «Te fallé». No respondí. No porque no quisiera, sino porque sabía que ella necesitaba decirlo todo. Te traté mal durante años. Fui cruel, injusta, egoísta. Me costó mucho entenderlo, mamá. Siempre pensé que estabas allí para servirme, que era tu obligación. No veía tus lágrimas, tus cansancios, tus silencios. Yo solo tomaba. Y cuando me diste la espalda sentí que me arrancaban el suelo. Pero no fue eso. Fue justicia. Esa palabra, justicia, me tocó algo profundo. Porque eso era. No venganza, no abandono, justicia emocional. Lo que nunca me atreví a pedir en voz alta, la vida se encargó de poner sobre la mesa. Te busqué de todas las formas, continuó. Pero me di cuenta de que solo te necesitaba cuando lo perdí todo. Y eso me asustó. Porque si solo acudo a ti en ruinas, ¿qué clase de hija soy? Me vi reflejada en sus ojos. No en su dolor, sino en su humanidad. Ella, por fin, se había quitado las máscaras. Mamá, si pudieras perdonarme, no para que volvamos a ser como antes, sino para que puedas vivir en paz, para que esto no te pese más. Suspiré. Mi alma lo hizo conmigo. Y entonces le hablé. Talía, yo ya te perdoné hace mucho. Pero perdonarte no significa volver atrás. Significa que elegí no cargar con lo que me hiciste, que decidí soltar. Ella cerró los ojos con fuerza. 2 lágrimas gruesas cayeron sobre sus mejillas. Yo no te pido que me abraces ni que me acojas. Solo quería que supieras que lo entendí y que lo siento. Mucho. Nos quedamos así. 2 mujeres. 2 historias marcadas por el mismo lazo. Ahora reconstruyéndose en medio del silencio. Sentí que una parte de mí se liberaba. No por las palabras de ella, sino porque yo estaba lista para escuchar sin romperme. ¿Quieres té?, pregunté con ternura. Asintió. Fui a la cocina. Herví el agua. Preparé 2 tazas. La casa olía a flores y a verdad. Cuando regresé, ella miraba a su alrededor como si descubriera mi mundo por primera vez. «Has hecho un hogar bonito», dijo, admirando los detalles. «Lo hice para mí», respondí, y en ese momento supe que todo había valido la pena. Cada noche de llanto, cada mensaje no respondido, cada paso que di lejos de ella para acercarme a mí. La mujer que ahora me miraba no era la hija que me usaba como muleta, sino una adulta enfrentando sus escombros. Por fin. Pasamos la tarde hablando poco. Algunas risas tímidas, muchas pausas, recuerdos que salían a flote como burbujas. No era una reconciliación completa. Era un primer gesto, un acto simbólico. Las flores, su presencia, su llanto.
Eran su manera de reconocer mi existencia. Al caer la noche se levantó. «No voy a quedarme. No quiero invadir tu espacio. Pero... gracias por abrirme la puerta». Me acerqué. No para consolarla, sino para mirar dentro de sus ojos una última vez. «Cuídate, Thalía. Cuida de ti. Porque yo ya aprendí a cuidar de mí». Ella asintió. Se abrazó a sí misma y salió. Me quedé mirando la puerta cerrada, con el corazón tranquilo. No sentí ni alivio, ni tristeza. Sentí equilibrio. Esa fue la justicia que siempre busqué. No la venganza, no el castigo, sino el reconocimiento. Esa noche puse las flores en agua, sobre la mesa, y mientras me preparaba para dormir, lo supe. Lo que había muerto en mí aquel día de la cena ya no dolía. Y lo que había despertado, ahora, florecía. Después de aquella tarde en la que Thalía apareció con las flores, mi vida no cambió de inmediato. No fue una reconciliación mágica ni un regreso al pasado. Fue un punto, y seguido. Un espacio en blanco donde cada una tendría que decidir si escribir de nuevo y cómo. Durante días no supe de ella. No llamó. No escribió. Y yo tampoco lo hice. No por orgullo, sino por cuidado. Había aprendido que el amor no se fuerza, se ofrece, y se recibe solo si hay reciprocidad. Una semana después, llegó un mensaje. Corto, honesto. Hoy pensé en ti todo el día. Espero que estés bien. Gracias por escucharme. Te quiero. No respondí de inmediato. Lo leí 1, 2, 5 veces. Dejé que se asentara dentro de mí, porque por primera vez sus palabras no venían cargadas de exigencias ni demandas emocionales. Eran simples, eran reales. Le contesté al día siguiente. Yo también pensé en ti. Estoy bien. Espero que tú también estés encontrando tu camino. Con calma, hija. Ese fue el tono que elegí. Calma. Y ese fue el tono que marcó nuestro reencuentro. Sin urgencias, sin atajos. Solo paso a paso. Poco a poco, Thalía comenzó a aparecer. A veces me llamaba para contarme algo pequeño de su día. Otras veces me preguntaba cómo me sentía. Y cuando venía, nunca se quedaba demasiado. Respetaba mis silencios, mis tiempos, mis límites. Y eso, para mí, era una forma nueva de amor. Una tarde me sorprendió en la puerta con un libro. Lo leí y pensé en ti. Me dijo tímida. Se llama Mujeres que corren con los lobos. Sonreí. Ella, que nunca había tenido paciencia para leer ni curiosidad por el alma femenina, ahora traía ese título bajo el brazo. ¿Y qué pensaste? ¿Que fuiste una loba toda tu vida? Y yo nunca lo vi. O peor, lo vi y no lo soporté. Ese tipo de conversación no era común entre nosotras, pero comencé a entender que el dolor también había movido cosas dentro de ella, que algo se estaba desmoronando para poder construir algo mejor. No la idealicé. No esperaba perfección. Tampoco intenté ser nuevamente su escudo, porque aprendí que amar también es permitir que el otro caiga, aprenda, se reconstruya sin uno. Empezamos a vernos una vez por semana. Elegimos los miércoles. Caminábamos por el parque, tomábamos café. A veces hablábamos mucho, a veces nada. Pero la presencia no pesaba. Ya no venía con la carga del deber, sino con la ligereza del querer. Un miércoles cualquiera me miró y dijo: «Sé que esperas que me disculpe más, que haga más, pero a veces no sé cómo. A veces todavía me siento una niña rota». Suspiré. Le tomé la mano. «No espero nada, Thalía. No más de lo que puedas dar. Pero recuerda algo. No se ama solo cuando se necesita. Se ama en la constancia, en la escucha, en los pequeños gestos». Bajó la mirada. Asintió en silencio. Y por primera vez,
No se defendió, no justificó, no huyó. Eso era crecimiento, eso era amor verdadero. Aún así, establecí mis márgenes. Lo hice sin dureza, pero con claridad. Ya no estaba disponible a cualquier hora. Ya no me dejaba llevar por la culpa. Si me llamaba llorando, la escuchaba, pero no me desvivía. Ya no me anulaba por ella. La maternidad me había enseñado a amar, pero el desapego me enseñó a vivir. Un día me pidió quedarse a dormir. «Quiero estar contigo». Me siento sola. La miré a los ojos. La soledad no es excusa para invadir la paz de otro. «Hoy no, hija, pero podemos almorzar mañana si quieres». Lo entendió. Me abrazó con fuerza y se fue. Y yo me sentí orgullosa, no por decirle que no, sino por haberme escuchado a mí antes de responderle a ella. Los días siguieron su curso. Supe que estaba buscando trabajo, que iba a terapia, que estaba intentando reconstruir su autoestima. No me lo contaba todo, pero me daba pequeños retazos de su proceso. Y eso bastaba. Un domingo, durante una caminata, me trajo una foto. ¿Recuerdas esto? Era ella, con unos 5 años, abrazada a mí mientras soplaba las velas de su pastel. En mis ojos se notaba el cansancio. En los suyos, una ternura que había olvidado. «Fuiste mi todo», me dijo, y no lo supe hasta que casi te pierdo. Tomé la foto. La acaricié con los dedos. No dije nada, porque a veces el perdón no necesita ser hablado. Solo necesita ser vivido, cada día. Hoy, mi relación con Thalía es distinta. No soy su refugio, soy su madre. Una madre que ya no se desvive, que ya no se sacrifica, pero que ama con dignidad. Ella lo ha entendido. Sabe que mis días no giran más en torno a ella, que soy mujer antes que madre, y que eso no la excluye, pero tampoco la pone en el centro. He aprendido que el amor verdadero no exige desaparecerse, que es posible estar sin dejar de ser, que puedo ofrecerle mi mano sin entregar mi alma. Nos encontramos, a veces, en cafés o en paseos. Me cuenta de sus avances, de sus tropiezos. Yo le hablo de mis flores, de mis clases de pintura, de mis amigas. Compartimos, no cargamos. El reencuentro fue solo el principio. El verdadero milagro fue haber sostenido los límites, haberlos convertido en puentes. Porque el amor, cuando es sano, no encierra, acompaña sin poseer. Hoy, cuando la miro, ya no veo a la niña que crié sola. Veo a una mujer que lucha, que cae, que se levanta. Y cuando ella me mira, ya no ve a la madre agotada que todo daba. Ve a una mujer que eligió vivir, por fin, para sí. Eso, para mí, es la verdadera victoria. No haberla recuperado, sino haberme reencontrado a mí misma, sin perderla del todo. La mañana empezó con una tibieza distinta. El sol se filtraba por las cortinas de lino claro, y el aroma del café recién hecho llenaba el pequeño apartamento que ahora llamaba hogar. Era mi espacio, mis reglas, mi paz. Habían pasado ya varios meses desde aquel día en que Thalía apareció en mi puerta con las flores en las manos y las lágrimas en los ojos. Desde entonces, nuestras vidas habían tomado rumbos inesperados, pero en mi caso, por fin sentía que caminaba con los pies firmes y la frente erguida. Después de tantos años sobreviviendo, por fin estaba viviendo. Malena y yo habíamos fortalecido aún más nuestro lazo. Lo que empezó como una amistad recuperada y una oportunidad laboral se había transformado en una sociedad poderosa. Malena confiaba en mí no solo como trabajadora incansable, sino como mujer con visión, instinto y una historia que podía inspirar a muchas. Juntas abrimos una pequeña tienda de artículos artesanales que rápidamente se convirtió en un refugio para mujeres buscando comenzar de nuevo, igual que yo lo había hecho.
Nunca imaginé, a mis 63 años, estar en la portada de un periódico local por Emprendedora del Mes. Tampoco imaginé caminar por ferias de negocios siendo reconocida, no por ser la madre de alguien, sino por ser yo, Alcira Torres, mujer, trabajadora, sobreviviente, empresaria. Pero fue esa mañana, con el sol atravesando la ventana y el café entre mis manos, cuando mi teléfono vibró con un mensaje que congeló todo por un segundo. «Mamá, necesito verte. Tengo algo que contarte». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No era una frase alarmante, pero algo en su tono, en su brevedad, me dio un presentimiento. Le respondí con calma, como habíamos aprendido a tratarnos desde aquel reencuentro, sin exigencias, sin presiones. Le dije que viniera a casa cuando quisiera. 1 hora después, Talía cruzaba la puerta, con el rostro iluminado de una manera que no veía desde que era niña. Se sentó frente a mí, y antes de hablar me tomó las manos. Noté que temblaba, pero también que sonreía, y fue entonces que lo dijo. «Mamá, voy a tener un hijo». Por unos segundos, el tiempo se detuvo, como si cada reloj del mundo hiciera una pausa para que yo pudiera absorber esa noticia. El corazón se me desbordó de emoción, de miedo, de esperanza. Mi hija, esa misma que me había dicho que yo nunca fui importante, ahora me miraba con ojos llenos de ternura, pidiéndome que la acompañara en un nuevo ciclo de su vida. La abracé y lloramos juntas. Lágrimas distintas. Esta vez, no de dolor, sino de renacimiento. Durante los meses siguientes, me convertí en una especie de brújula emocional para ella. La acompañé a consultas, le preparé caldos cuando los antojos la abrumaban, y le conté historias de cuando estaba embarazada de ella. Talía escuchaba con una atención nueva, como si al fin pudiera ver la mujer detrás de la madre, como si por primera vez entendiera el precio que había pagado por traerla al mundo. Pero yo también aprendía que el perdón no es olvido, sino transformación, que no se trata de fingir que nada ocurrió, sino de elegir no dejar que el pasado dicte cada paso futuro. Aprendía que mi valor no dependía del amor de nadie, ni siquiera del de mi hija, pero que ese amor, cuando se da libre de expectativas, puede sanar grietas profundas. Cuando el bebé nació, estuve ahí. Fui la primera en cargarlo, y al mirarlo, con sus deditos cerrados y su boquita buscando calor, sentí que una nueva era comenzaba. Le pusieron el nombre de Gael. Yo, Alcira, la mujer rota, olvidada, desechada por su propia sangre. Ahora era abuela. Y ese título no venía cargado de deberes injustos, sino de una alegría serena, libre. Mi casa cambió. Las paredes se llenaron de risas, de pequeñas prendas, de planes. No porque Talía volviera a vivir conmigo, no lo hizo, sino porque venían de visita, porque compartíamos momentos desde el deseo y no desde la necesidad. Aprendimos a respetar nuestras diferencias. Aprendimos a callar cuando el orgullo intenta hablar. Y sobre todo, aprendimos que el amor se demuestra con presencia. A veces, mientras contemplo el atardecer desde el porche, con una taza de té en las manos y el eco de la risa de Gael resonando en el aire, me pregunto si todo ese dolor era necesario para llegar aquí. No tengo la respuesta, pero sí tengo certeza de algo. Nunca es tarde para renacer. Nunca es tarde para que una mujer se mire al espejo y se diga: aquí estoy, más viva que nunca. Ya no necesito la aprobación de nadie. No camino esperando disculpas. No vivo esperando aplausos. Hoy, camino por mí, trabajo por mí, me miro y me reconozco,
Y si algún día mi nieto me pregunta quién fui, le diré que fui una madre que amó incluso en el desprecio, que fui una mujer que cayó muchas veces, pero siempre se levantó, y que entendí, demasiado tarde quizá, pero a tiempo para ser libre, que una madre no está para ser mártir, está para ser feliz, porque cuando una madre se da valor, el mundo entero aprende a verla con nuevos ojos. Y así termino esta historia, con una sola frase que define todo lo que viví. No hay fuerza más grande que la de una madre que decide no dejarse romper jamás.